presencia de todos ustedes a esta conferencia. El doctor Ara Buchar, su comandante en la Guerra de Malvinas, y queremos destacar especialmente la presencia del señor subjefe de la Armada, el señor vicealmirante don Marcelo Ricardo Camilo. Muchas gracias. Ahora quiero presentar al expositor, al señor capitán de navío, veterano de la Guerra de Malvinas, don Rafael Rey Álvarez. Nació en Buenos Aires el 16 de abril de 1958. Cursó estudios primarios en el St. Brendan's College y secundarios en el Liceo Naval Militar Almirante Brown. Ingresó en 1976 a la Escuela Naval Militar. Egresó en 1980 con el grado de Guardia Marina del Cuerpo de Comando Naval. Prestó servicio en diversas unidades de la Flota de Mar, Aviación Naval, Fuerza Naval Antártica, bases navales y Servicio de Hidrografía Naval. Cumplió funciones de oficial de Estado Mayor en el Comando de la Flota de Mar. Se desempeñó como jefe de estudio de la fragata Ara Libertad en el año 2000. Ejerció el comando del buque hidrográfico Ara Comodoro Rivadavia en 1997, buque oceanográfico Ara Puerto Deseado en el 2002 y el comando de transportes navales en el 2011. Cumplió funciones como oficial de intercambio con la Armada de Sudáfrica en Simonstown, en la República de Sudáfrica, en 1993, como observador militar en la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Mozambique, ONUMUS, y en 1994, y oficial de enlace ante la Armada de los Estados Unidos en el comando de las fuerzas de la flota de Norfolk, en Virginia, durante los años 2003 y 2004. Efectuó el curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval en 1996 y el curso superior conjunto de las Fuerzas Armadas en el 2006. Es licenciado en Sistemas Navales del Instituto Universitario Naval desde el año 2001. Autor de numerosos artículos técnicos profesionales en revistas especializadas. En 1982, durante el conflicto de Malvinas y Atlántico Sur, prestó servicios en el destructor Ara Buchar. Fue condecorado por el Honorable Congreso de la Nación como excombatiente y distinguido por la Armada Argentina con el distintivo Operaciones de Combate, y galardonado por las Naciones Unidas y la Armada de los Estados Unidos por los servicios prestados. Señor capitán Rey Álvarez, bienvenido, lo escuchamos con mucha atención. Señor capitán Faje, muchas gracias por sus palabras. Les quiero agradecer a todos, en nombre de el que es mi comandante, el capitán de fragata Bárcena, que desgraciadamente no puede estar presente por razones de salud. El hecho que estén todos aquí, eso demuestra un espíritu que la causa Malvinas de alguna manera siempre sigue, y por gente como ustedes es que uno sigue adelante y tratando de contar estas historias. Muchos de ellos, ustedes ya las conocen. Antes de comenzar, yo quisiera hacer una reflexión, porque en realidad, a través de las acciones que cumplió el destructor Buchar, yo quiero reflejar lo que es un comandante en el mar. Para eso voy a ir a Joseph Conrad, un escritor nacido en Polonia, pero de habla inglesa, porque se formó como dramaturgo y escritor en el Reino Unido. Y en uno de sus libros, muchos de ellos dedicados al mar, hay unas reflexiones que creo que es importante considerar. Joseph Conrad dijo: un buque refleja la personalidad y habilidad
de una persona, su comandante. Para el hombre que labora en tierra, esto no es entendible, incluso a veces tampoco lo es para nosotros, pero es así. Un buque en la mar es un mundo distante, y si se consideran las prolongadas y lejanas operaciones que ejecutan las unidades de la flota, la Armada debe poner gran poder, responsabilidad y confianza en las manos de estos líderes elegidos para ejercer el comando. En todo buque hay un hombre, quien en la hora de la emergencia o el peligro en el mar no puede acudir a otro hombre. Hay un hombre quien es responsable en última instancia de una navegación segura, del rendimiento de la maquinaria, del disparo preciso y de la moral de su tripulación. Ese es el comandante, él es el buque. Sus privilegios son ínfimos en comparación con sus obligaciones. No obstante, el comando es el estímulo que ha proporcionado la Armada a sus líderes. Es el cargo que en todo tiempo ha merecido el más alto título en el mundo de la Marina, comandante. Después de esto, tomando las palabras de algún oficial superior de la Armada que he conocido, y hablando de los que fueron comandantes en tiempos de guerra, él dijo lo siguiente, y yo lo tomo y adhiero completamente a sus palabras. Todos los que tuvimos el privilegio y el honor de haber sido comandantes en el mar, sabemos de las incertidumbres, los miedos, las dudas que siempre nos presentan. Y digo comandantes en tiempos de paz. Yo fui comandante en tiempo de paz, y acá hay otros señores presentes que también han sido comandantes en tiempo de paz. Y estoy seguro que concordarán con esta reflexión que estoy haciendo, de estas dudas, vacilaciones. Pienso entonces aquellas que han tenido los comandantes en el mar en tiempos de guerra. El caso del capitán Bárcena y todos aquellos que ejercieron el comando en el mar durante la Guerra de Malvinas. Dicho esto, que creo que era mi espíritu y mi obligación decirlo, es que vamos a comenzar con la exposición, en la cual vamos a desarrollar básicamente 3 ítems: las acciones en la Operación Rosario, las acciones que después con el Grupo de Tarea 79.3 y las acciones contra las operaciones Plan DAF y Mikado. Para algunos tópicos que veremos acá seguramente se enterarán por primera vez, pero como ustedes verán acá hay varios libros que reflejan la historia del Bullar. Tenemos la presencia aquí del capitán Faquín, autor de 2 libros, no solo una edición en español, sino una edición en inglés, de una gran calidad, y la historia del Bullar no solo se conoce en la Argentina, sí, no, gracias a él se conoce en otros lugares del mundo. Adelante. Este era el destructor Bullar, un destructor originalmente de la Segunda Guerra Mundial. Con modificaciones se incorporó a la Armada Argentina a comienzos de la década del 70, pero así era el buque, el D-26, en 1982. La foto de atrás corresponde al destructor Piedrabuena, nuestro buque hermano durante toda la Guerra de Malvinas. Desde el inicio al fin de la guerra estuvimos junto al destructor Piedrabuena y a sus hombres. Adelante. En general yo incluyo en esta presentación quién fue Bullar. Si todos conocen la historia de Bullar, lo obviaría. Quiero ser breve en aras que tengo 45 o 60 minutos, en lo que me ha concedido el señor Almirante Cisneros, no me dio más permiso. Pero Bullar fue un corsario. ¿Alguien no conoce la historia de Bullar? No tengan vergüenza, levanten la mano. Un señor allá. Bueno, Bullar, para usted, caballero. No, por favor. Voy a ser breve. Bullar era un francés que llegó a la Argentina y participó en el primer combate naval de nuestra incipiente nación, y a partir de ahí siempre estuvo activo en la milicia argentina. Muchos desconocen que Bullar, el capitán de navío Bullar, fue oficial de granaderos. Y acá tenemos a un compañero de
del Curso Superior de las Fuerzas Armadas, que fue comandante o jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Gracias, Marcelo Gutiérrez, por estar presente. En el parte de batalla que escribe el general San Martín debajo del famoso pino, cuando describe las acciones, menciona específicamente que entre el armamento y vituallas y elementos que se habían obtenido de los realistas, decía textualmente, y una bandera que arrebató con la vida del abanderado el oficial Hipólito Bullard. Sigamos con las novedades de Bullard. Hablo de las cosas más relevantes, más significativas. Fue el comandante del primer buque con bandera argentina que circunnavegó el globo en forma de buque corsario, con una patente de corso. Salió de Buenos Aires, liberó esclavos frente al África, combatió la esclavitud según el mandato de la Asamblea del año 13, peleó contra los piratas filipinos y después bloqueó las islas Filipinas de todo el comercio español, hundiendo numerosas naves. Su viaje prosiguió y llegó hasta las islas Hawái, donde el rey Kamehameha I, era el jefe de Estado del reino de Hawái, reconoció por primera vez la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, a los efectos técnicos fue el primer Estado que reconoció nuestra independencia. Bullard de ahí continuó hasta Monterrey, desembarcando en la ciudad de Monterrey y conquistando la fortaleza española, hizo ondear la bandera argentina durante más de una semana, hasta que finalmente, después de tomar todo el botín, continuó su navegación hacia el sur, combatiendo en diversos lugares a los buques realistas, pero en particular en Centroamérica. Habrán visto que hay 4 naciones centroamericanas que tienen los colores celeste y blanco en sus banderas, que son Guatemala, El Salvador, si me ayuda, señor capitán Faquín, Nicaragua, y hay una más que les ruego me disculpen que en este momento no la recuerdo, pero esto se debe a la Honduras. Muchas gracias. Esto se debe a la prédica de Bullard sobre la libertad y la independencia que estaban haciendo en América del Sur. Esas naciones, al ver la bandera argentina, al poner sus propias banderas una vez que se independizaron, la tomaron como inspiración. Finalmente Bullard circunnavegó el globo y, como digo, en la fragata La Argentina, que era el nombre que el buque tenía, terminó en Valparaíso la circunnavegación al globo. Finalmente se retiró de la Marina y, como por sus acciones asistiendo al general San Martín en el traslado de la fuerza expedicionaria desde Chile a Perú, el gobierno de Perú lo reconoció y le entregó tierras, que él las hizo una hacienda, y murió en el Perú asesinado por uno de sus empleados. Adelante. El Bullard era el destructor Bori de la Marina de los Estados Unidos, construido a fines de 1944. El Bori participó no solo en la Segunda Guerra Mundial, donde participó en particular en las batallas de Iwo Jima y Okinawa, y en Okinawa recibió uno de los últimos ataques de los kamikazes japoneses, donde un avión impactó sobre su puente de mando y murieron 44 hombres y hubo 66 heridos o desaparecidos. Les comento esto porque ahí es donde el Bullard se salvó
por primera vez, sobrevivió, el buque sobrevivió. Participó después en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en el bloqueo a Cuba y finalmente, después de varias modernizaciones, fue transferido a la Armada Argentina como el destructor Arabuyar. Y la mención de los daños que fue sufriendo y los conflictos que participó no viene en vano porque también en la Guerra de Malvinas, como desarrollaré más adelante, tuvimos la suerte de salvarnos de la detonación de un torpedo británico. Y finalmente ya el buque, cuando fue retirado de la Armada Argentina del servicio activo, fue blanco de misiles Exocet y tampoco fue hundido. O sea que a través de todos esos conflictos el buque sobrevivió. Finalmente y lamentablemente fue desguazado en Campana. Adelante. Perdón, voy una para atrás, un segundito. Rápidamente les quiero mencionar los sistemas de sensores y armas que tenía el buque. Tenía una eslora, una longitud de unos 114 metros, una manga, un ancho de unos 12 metros, un calado, es decir, una profundidad bajo el agua de 5.8 metros, desplazaba 2.400 toneladas y como sistema de detección tenía radares de detección aire, radares de detección de superficie, radares de control tiro, elementos de guerra electrónica, un sonar y como sistema de armas básicamente tenía 3 torres dobles de 127 milímetros, tubos lanzatorpedos, antisubmarinos y 4 misiles Exocet que estaban recientemente instalados. Era capaz de portar también una aeronave con un hangar, no era en forma orgánica, no en forma permanente, sino cuando las circunstancias operativas así lo hacían necesario. Durante la Guerra de Malvinas no tuvimos en forma permanente una aeronave, pero sí acá está presente el capitán Fajre, que aterrizó durante el conflicto frente a Bahía San Sebastián, en la isla grande de Tierra del Fuego, para traernos unos repuestos logísticos y hacer una evacuación sanitaria. La propulsión eran calderas de vapor y turbinas, 2 ejes, la velocidad máxima que podíamos dar estaba entre los 20 y 22 nudos con mucha suerte, aunque por diseño original estaba en los 34 nudos, pero en realidad nunca más podíamos andar de los 18, 19, 16 nudos con numerosos inconvenientes en máquina por la edad. Fíjense que el buque ya tenía 40 y pico de años desde que fue construido. Adelante. Previo a la Operación Rosario, este era el alistamiento, acá hay todos proyectiles, nadie sabía qué pasaba, pero la base se empezó a mover, se reparaban las cosas que pasaban meses que no se podían reparar y teníamos la incertidumbre hacia dónde íbamos. Algo había pasado, ya se había iniciado la crisis de las Georgias, pero realmente se alistaba toda la flota, pero solo muy pocos sabían qué es lo que estaba pasando y a dónde íbamos. Adelante. Una vez que zarpamos, sobre el 28 de marzo, más o menos, si alguno de los ex tripulantes que están acá me corrige si que me equivoco, pero fue sobre esa fecha, nos asignaron la tarea de integrar la fuerza de cobertura junto con el portaaviones 25 de mayo y otros 2 destructores, en los cuales teníamos que interceptar todo el tráfico neutral que pudiera interferir en la operación anfibia propiamente dicho. Dentro de ese marco hicimos 3 interceptaciones, que una inclusive ante la resistencia del buque neutral a no acatar las órdenes, hubo que abordarlo con una dotación de visita y registro para verificar falsas informaciones que nos estaban dando. Producido este hecho, también el buque fue obligado a alejarse. Adelante. Finalmente, cuando se completa la Operación Rosario,
la mayoría de los buques regresa inmediatamente hacia Puerto Belgrano, y junto con otros 2 destructores, el destructor Pi y el Piedrabuena, nos quedamos escoltando al petrolero, al buque tanque Punta Médanos, que tenía muy baja velocidad y ya existía información de inteligencia de amenaza submarina. Por lo tanto, nos quedamos escoltando al buque tanque Punta Médanos. Hay una anécdota bastante cómica, en la cual nosotros ya no había comunicaciones entre los buques, era silencio radiotelefónico permanente, nos comunicábamos por señales de bandera o por foco, y en un determinado momento nosotros teníamos una derrota prevista que iba hacia el centro de la Patagonia, esa Isla Raza, en forma directa, Isla Raza al norte del Golfo de San Jorge, y se recibe la información que había habido el avistaje de un submarino en superficie por parte de un buque pesquero. Entonces, como no transmitíamos por comunicaciones para mantener nuestra discreción, el Bullard, que tenía embarcado al comandante de división a bordo, comenzó a acercarse a todos los buques para impartir las nuevas órdenes a la voz. Y cuando se acerca al Punta Médanos, que era un buque muy viejo, un buque de origen británico, venía dando 14 nudos, 25 kilómetros por hora. Y puente a puente, con un megáfono, el comandante le dice de división, le dice al comandante del Punta Médano, ¿qué velocidad está dando? Y estoy dando 13,8 nudos, el señor comandante le dice, todo con un megáfono. Y dice, ¿usted recibió el mensaje del avistaje submarino en tal posición, tal posición? No, señor, bueno, le confirmo que un submarino ha avistado en tal lugar y tal lugar. ¿Cuánto puede dar de velocidad? Espere que consulto con el jefe de máquinas, dice. 14 nudos y medio, o sea que ganamos 1 nudo y medio. El miedo no es onzo. Y las condiciones de mar de reabastecimiento, como verán ahí, no fueron las mejores. Fíjense, las hélices, ¿no es cierto?, del petrolero Punta Médanos en las condiciones que hacíamos el reabastecimiento. Muy propio del mar argentino. Adelante. El 16 de abril volvimos a zarpar para la segunda fase de Malvinas. Ya las islas estaban ocupadas, estaban las negociaciones, la fuerza de tareas, las primeras unidades de la Fuerza de Tareas británicas ya habían zarpado, ya había unidades submarinas por información de inteligencia presentes en el Atlántico Sur. Y para el 16 de abril yo lo pongo en particular porque es un día muy importante para mí. Nací el 16 de abril. El 16 de abril zarpé para una guerra. El 16 de abril era la fecha prevista de nacimiento de mi primer hijo, que nació un día antes por las circunstancias del destino. Y el 16 de abril falleció mi padre cuando cumplí 40 años. Por eso esa fecha de 16 de abril es algo que me ha marcado toda la vida. Cuando llega cada 16 de abril, digo, ¿qué pasará esta vez? Así que simplemente para distendernos un poquitito. Adelante. Después de zarpar, nos ordené diversas maniobras que se hicieron con el resto de los buques de la flota de mar, porque las condiciones del nivel de adiestramiento eran bajas. Consideren que los relevos en la Armada se producen en el mes de febrero, o sea que muchas tripulaciones tenían personal nuevo que no estaba adiestrado perfectamente en sus funciones. Durante muchos días se hicieron ejercitaciones de defensa aérea, de guerra electrónica, antisubmarinas, de defensa aérea, integrándose a diferentes grupos para elevar el nivel de adiestramiento. El 27 y 28 de abril tuvimos que entrar de urgencia en Puerto Deseado, y señalo esto, parece menor, pero aquí quiero llevarla a la posición del comandante. Nos quedamos con una sola máquina. Puerto Deseado, muchos marinos que están aquí presentes lo conocen, es un puerto, una ría por la que se ingresa muy estrecha, con rocas muy afiladas, y es de difícil acceso. Y el comandante tuvo que entrar con una sola máquina
el 27 de abril para hacer esas reparaciones urgentes, porque si no entrábamos no solucionábamos nuestro problema. Y así lo hizo. El 27 de abril ingresamos y zarpamos el 28 de abril. Al día siguiente, rumbo a Isla de los Estados, porque ya se habían reconformado los grupos de tareas y nos ordenaban incorporarnos al grupo de tareas del crucero General Belgrano, junto al destructor Piedrabuena y el buque tanque Puerto Rosales. Adelante. El 1 de mayo es cuando la flota de mar se decide que la flota de mar va a atacar a la flota inglesa, a la Fuerza de Tareas británica. Este es el mensaje que ordenó el comandante de la flota de mar, que era el comandante de la Fuerza de Tareas 79, básicamente asignando las tareas. No lo voy a leer, sino se lo voy a describir en un gráfico, porque va a ser mucho más entendible que la lectura que en cierta forma está codificada navalmente. Adelante. En este momento era cuando la flota británica, la Fuerza de Tareas, estaba más cerca de Malvinas, alrededor de 100, 150 millas. Entonces la Armada previó 3 grupos de tareas: el 79-1, integrado por el portaaviones 25 de Mayo y buques escolta; el 79-4, con las 3 corbetas clase A69 de origen francés, que la pueden ver acá; y el grupo 79-3, el crucero Belgrano y los destructores Piedrabuena y Bullard. ¿Cuál era la idea de la maniobra? El 1 de mayo, con las primeras luces del día, efectuaron un ataque con la aviación naval embarcada, los aeronaves A4Q Skyhawk, sobre la escuadra inglesa. Esos blancos que hubieran sido desgastados con el ataque de la aviación naval iban a ser reatacados con los misiles Exocet Mark 38 del grupo de las corbetas francesas, y el grupo de tarea 79.3 ingresaba por el sur del barco Burwood para materializar una amenaza y obligar a los británicos a que eventualmente tuvieran que dividir sus fuerzas. ¿Por qué no se concretó esto? Los que han navegado el mar argentino saben que de los 365 días del año, 340, 345 tenemos vientos fuertes, moderados, fuertes, muy fuertes. Las aeronaves A4Q Skyhawk, para despegar desde el portaaviones, dicha nave tiene que ponerse a prueba del viento. Ustedes deben haber visto que por algo en los aeropuertos, en determinado momento, los aviones cuando aterrizan o despegan siempre lo hacen en sentidos diferentes, es decir, enfrentando el viento para aumentar la capacidad de sustentabilidad, mejorar su capacidad de vuelo, para levantar rápidamente. Ese día el viento era entre 5 y 7 nudos. Eso no permitía que la velocidad del viento relativo necesario para que las aeronaves despegaran con la cantidad de armamento necesaria para infligir estadísticamente daño al enemigo. Es decir, en vez de despegar con 4 bombas, iban a tener que despegar con una sola. Se sopesó el riesgo, y arriesgar a las aeronaves para prácticamente tener muy baja probabilidad de daño sobre los británicos hizo abortar la misión. Sumado a esto, se había perdido la sorpresa porque en la madrugada un avión Harrier, un Mirón como se lo llama, porque un avión explorador, había detectado también al grupo de tareas. O sea que ocurrían 2 cosas: se había perdido el factor sorpresa, que es un factor esencial en el combate, en cualquier combate, sea naval, terrestre, aéreo, pero el factor sorpresa es vital. Y por otro lado, como ya les cité, se encontraba el tema del armamento de las aeronaves A4Q.
Así que a las 6 de la mañana, más o menos, se ordenó abortar la misión y las unidades regresar a sus posiciones originales. Adelante. Esta fue en particular la orden que recibió el Bullar, que decía: efectos materializar, amenaza y medir, reacción, cumplir siguiente derrota. Nos daba las posiciones, ahí vemos que cumplir, dice permanecer mínimo tiempo necesario en el área de exclusión, adoptando medidas antisubmarinas posibles, finalizada, informar resultados. Esta misión la empezamos a cumplir a partir del 1 de mayo, con, yo diría, el crucero Belgrano, y nosotros teníamos que darle protección antisubmarina, pero los sonares, es decir, que son los elementos de detección subacua, tenían un bajísimo rendimiento dada la edad. Adelante. Esta fue la derrota. Esto es un gráfico del calco de la derrota del diario de guerra que hizo el buque. En particular, después de hacer reabastecimiento con el día 1 de mayo, en horas tempranas de la mañana, con el petrolero de YPF Puerto Rosales, completamos combustible y nos dirigimos a cumplir la misión que les acabé de desarrollar recién. Hasta que llegó esta hora, a las 6 de la mañana, donde se abortó el ataque a las fuerzas aéreas británicas por las razones que ya les expuse y comenzamos a regresar hacia el continente. Adelante. Este es el grupo de tarea 79.3, como ya les dije, el crucero Belgrano, destructor Bullar, Piedra Buena y el buque tanque YPF Puerto Rosales. Siempre quiero destacar a los marinos mercantes que estuvieron al mismo nivel o tal vez más que nosotros, porque participaban en buques sin armamento y en un buque tanque que era una bomba en caso de ser impactado por el enemigo. Adelante. Me detengo aquí porque esto es un momento emotivo. Todos los buques de la Armada o unidades de la Armada cuentan con lo que se denomina un pabellón de guerra. El pabellón de guerra es una bandera de seda con hilo de oro donde está bordado el sol argentino y el nombre de la unidad. Y se guarda en un cofre de madera labrada y normalmente en proximidades del camarote del comandante o del comandante de la unidad que sea. Solo se usa en formas excepcionales para desfiles, digamos, muy trascendentales, para circunstancias muy, muy especiales. De hecho, yo nunca más vi, mejor dicho, corrijo, en 2 o 3 oportunidades después, en mis 40 años en la Armada, vi que en una unidad se sacara del cofre el pabellón de guerra. Pero hubo una inquietud que llegó al comandante y a la medianoche del 1 de mayo, ya con las órdenes que nos habían sido comunicadas y el comandante ya las había también difundido a la tripulación, se decidió izar la bandera de guerra, la verdadera bandera de guerra, en el mástil a la medianoche, y así fue como se hizo. Situación anómala porque a la noche en el mar los buques no exhiben pabellón, pero fue un símbolo de izar el pabellón de guerra porque todos sabíamos que al día siguiente era muy probable que entráramos en combate. Y luego de izar el pabellón de guerra, se hicieron con el jefe de armamento desde el puente de señales con una pistola 11-25 que se usaba en esa época. Hizo 21 salvas, que es tradicional en las marinas para los saludos, y después toda la tripulación libre de guardia estaba en las cubiertas, cantamos a viva voz el himno nacional argentino. Esta no es la bandera de guerra o el pabellón de guerra original porque quedó destruido después de estar flameando, pero se guarda una réplica en el Museo Naval de la Nación. Adelante.
En realidad aquí estamos viendo cómo fue el movimiento en detalle. Esto creo que es del diario Clarín, si mal no recuerdo. Nosotros los destructores le veníamos brindando protección desde donde pensábamos que el enemigo nos podía atacar, desde la zona del interior de la zona de exclusión o por fuera de la zona de exclusión, pero brindando protección de, esto es lo que se denomina el eje de la amenaza, ¿sí? Dándole protección al crucero Belgrano. Durante la navegación, las condiciones de detección sonar eran muy bajas, como ya les señalé, y ordenado el regreso, lo hicimos hacia la costa, hacia la Isla Grande Tierra del Fuego, con el destructor Piedrabuena al frente, digamos, el crucero, y nosotros en una posición lateral hacia la derecha, hacia el norte, ¿sí? Dándole protección, como decíamos, de lo que creíamos que era la mayor probabilidad de amenaza submarina por parte del enemigo. Adelante. Lamentablemente no pudimos defender el crucero Belgrano. ¿Podemos ir una para atrás? Perdón. Porque el submarino británico Conqueror nos vino siguiendo desde el 1 de mayo. Nos tenía ubicado desde que estábamos al norte de Isla de los Estados. Nos tuvo hasta visual con periscopio en su parte de guerra del submarino Conqueror, que es público. Claramente identifica al crucero, a los destructores, al petrolero, cuando estábamos haciendo combustible, y los vino siguiendo, esperando la autorización que le dieran para abrir fuego. Autorización que no, evidentemente no se la daban todavía porque no estaban dadas las condiciones, por parte, evidentemente, de los británicos. A las 4 de la tarde, a bordo del destructor Bullard se sintió una fuerte detonación por la banda de estribor, que era la que teníamos, corrijo, de babor. ¿Por qué? Porque el submarino nos vino siguiendo, intentó atacar, como está en su diario de guerra, primero por el norte, desde el norte, pero justo en una maniobra de estas evasivas que veníamos haciendo nosotros, se interpuso el Bullard. Entonces el submarino Conqueror fue a un plano más profundo, pasó por debajo nuestro y se fue al sur del crucero y atacó desde el sur. Adelante. Esta es la última foto en Ushuaia del crucero Belgrano, en el muelle de combustible. Adelante. Esta es la foto en Isla de los Estados, donde que estaba fondeado el buque, hubo una reunión de comandantes para decidir cómo iba a ser precisamente las maniobras y las instrucciones de combate para toda esa orden que habíamos recibido, que era incursionar por el sector sudeste de Malvinas, efecto materializar amenazas, que lo vimos hace un ratito. En esa reunión fue muy claro, porque es vital para entender algunas cosas que después se dijeron de los destructores. En esa reunión, en la cual se juntaron los tres comandantes, el capitán Bonzo, el comandante del crucero Belgrano, el capitán Grassi, del Piedrabuena, y el capitán Bárcena, del Bullard. Se ultimaron todos los detalles. Pero en particular se dijo lo siguiente, que si algún buque de la fuerza, del grupo de tareas, era averiado, y escuchen bien este detalle, por fuego enemigo, averiado por fuego enemigo, y no se estaba en contacto con el enemigo, los buques debían alejarse por aproximadamente 2 horas, 20 millas, 30 millas, hasta clarificar la situación. Digo esto porque tiene que ver mucho con la historia posterior en la cual los destructores abandonaron al crucero, y no fue así, se cumplieron al pie de la letra las instrucciones que estaban en el anteúltimo boletín del Centro Naval. Yo publiqué un artículo donde está el detalle de todas estas cosas,
de las conversaciones de los comandantes, cuándo se decidió volver, porque ¿cómo nos enteramos a bordo del Bullard que algo estaba pasando? A las 4 de la tarde nosotros sentimos una fuerte detonación, el buque se escoró, se tocó puesto de combate, mi puesto de combate era oficial de guardia en el puente de mando, y se respiraba ya en el aire un olor a pólvora. De hecho, cuando yo llegué, que estaba presente también el señor capitán Fachín, recuerdo que está aquí con nosotros, cuando llegué al puente de comando, el comandante estaba pidiendo que verificaran los daños, los eventuales daños, pero en particular las Santa Bárbaras y depósitos de munición. Es decir, que había 3 factores. Una terrible detonación que produjo una ligera vía de agua en uno de los sectores de máquinas que se taparon con cajonadas de cemento fulminante. Se produjeron ligeras vías de agua. Se produjo esa detonación que escoró al buque y después había olor a pólvora. Evidentemente el torpedo, de los 3 torpedos que tiró el submarino Conqueror, 2 hicieron de impacto en el crucero Belgrano y la distancia máxima de los torpedos marca 8, que eran torpedos de corrida recta, está en la sumatoria de la distancia de lanzamiento del submarino Conqueror contra el crucero más la distancia a la estación que estábamos ocupando nosotros. Nosotros estábamos entre 6.000 y 8.000 yardas, metros, para hablar yardas casi es un metro, ¿sí? Un poquito menos que un metro. Y da perfecto. Ahora, ¿cómo detonó? Es un misterio. Pero que el torpedo detonó, no hay ninguna duda, sino que alguien explique por qué había olor a pólvora, por qué el buque se escoró, por qué se hicieron ligeras vías de agua. En ese momento, el comandante quiere comunicarle la novedad al comandante del crucero, que era el comandante del grupo de tareas, pero no hubo forma de comunicarnos. Ni siquiera por los circuitos de comunicaciones habituales, ni siquiera por los marinos, hasta ni por el canal 16, que es el canal de emergencia, y lo único que se pudo apreciar era que el crucero se había detenido. Eso en la central de informaciones de combate, que estaban haciendo el ploteo, es decir, el seguimiento de la navegación de todos los buques, se empezó a estar al garete. De hecho, nos comunicamos sin problema con el destructor Piedrabuena para informarle de la novedad, y es así que el primer despacho o mensaje naval o información que sale lo promueve el Bullard, diciendo: Bullard acusa impacto de torpedo sin detonar, Belgrano al garete, posiblemente torpedeado en tal latitud y tal longitud. Y ahí es donde asume el segundo en comando táctico. ¿Qué es el segundo en comando táctico? Es el relevo del comandante. No había forma de comunicarse ni el Piedrabuena ni nosotros con el Belgrano. Lo único que se vio de Belgrano fueron 3 bengalas blancas, silencio total y que el buque se había parado. La intensa comunicación entre los 2 comandantes, yo la escuché, yo estaba en el puente, no me la contaron, la escuché. Yo estaba en mi puesto, oficial de guardia en el puente. Y decidieron cumplir las instrucciones y así fue como nos alejamos a máxima velocidad porque no estábamos en contacto con el enemigo hasta que el segundo comando táctico, el comandante del destructor Piedrabuena, decidiera qué hacer. Adelante. Me fui un poquito, avancé demasiado en el relato, pero ustedes comprenderán que revivir estos hechos a veces emociona y uno es como que acelera demasiado. Esta es una pintura de un pintor marinista, un marino, Schwartz, donde representa al crucero Belgrano y aquí chiquito uno de sus escoltas, probablemente el destructor Piedrabuena, si uno ve la hora, la situación que hubiera tenido que tener el buque. Adelante. Este era el enemigo. Este fue nuestro enemigo, el submarino Conqueror, que hizo la tarea perfecta. El comandante y su tripulación cumplieron una tarea perfecta, porque nunca lo detectamos. Pero sí aquí hago una gran crítica por más que no hubiera cambiado el curso de los hechos, a que la orden
superior que recibimos de cómo emplear los sensores acústicos, los sonares, era pasiva, es decir, sin emitir, simplemente escuchar. Una orden, mi especialidad es guerra antisubmarina, y en ese momento no era guardia marina, recibidito hacía un año nada más. Es una barbaridad. Deberíamos haber estado emitiendo, aunque no los hubiéramos podido detectar, complejizábamos la solución al submarino. No hubiera cambiado, pero es la hora de ser críticos. Después de 40 y pico de años, si no aprendimos de los errores, mal podemos ir para adelante. Sí. Sabemos dónde está. El hecho de no emitir es básicamente para el submarino. Yo que soy submarinista, tener la emisión de un sonar de un buque de superficie arriba y tener dos, uno lo vuelve loco. Lo complejiza. Eso que uno ve, como usted dice muy bien, o sea, uno que ve las imágenes del ping, en las películas, el ping, 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 psicológicamente, ¿no es cierto?, ya empieza a complejizar al comandante del submarino y a su tripulación, como usted muy bien está diciendo, señor subjefe. ¿No teníamos noción de la amenaza submarina en la zona, de alguna manera? De alguna manera nosotros teníamos información de inteligencia que había presencia submarina, posición de submarinos no sabíamos la posición del submarino. Él sí nos tenía totalmente claro a nosotros. Su diario de guerra, que yo lo leí completo, Redford Brown lo describe claramente. Nos tenía, pero hasta por clase, no nombre y apellido, pero hasta por clase de buque nos estuvo identificado. Realmente es un terrible error de concepto, ¿no es cierto?, que yo no lo comprendo. Es lo mismo que siempre digo, que también aún hoy los buques deberían contar con bomba de profundidad. O sea, porque ante la sola presencia de un submarino, aunque uno tire una bomba de profundidad que no le pegue a nadie, la explosión eso mentalmente al submarinista, ¿sí?, al submarinista ya le afecta. Adelante. Gracias por su acotación, que es muy válida. Y es muy importante escuchar la palabra de un submarinista del otro lado, para ver que mi razonamiento no estaba muy desacertado. Bueno, esta fue la acción que ya les describí. Como les dije, les pido disculpas por haberme adelantado. Nosotros hubiéramos estado en una posición, el Piedrabuena venía a proa del crucero Belgrano y nosotros estábamos a estribor del crucero, a unos entre 6.000 y 8.000 metros. El Conqueror tiró desde 1.300 metros con torpedo de marca 8, torpedo de corrida recta, muy viejos, muy antiguos, pero con el triple de carga explosiva de los torpedos filoguiados, que eran nuevos también, pero sobre los cuales el mismo comandante del submarino no tenía mucha confianza. Y al ver la impunidad de no transmitir nosotros con sonar, de no haber hecho ninguna amenaza más que ejecutar plan zigzag, movernos dentro de una cortina de sector para presentar, digamos, confundirle la situación al submarino, el tipo se sintió muy tranquilo, pasó por abajo, ¿sí?, se posicionó y él mismo dice, lo relata en su diario de guerra, que vio 2 explosiones por el periscopio, porque estaba observando después del lanzamiento, primero en el centro, en la máquina, segundo en la proa, y después escuchó una tercera detonación que no vio porque no estaba mirando el periscopio. Pero él mismo reconoce que hubo una tercera detonación consecutiva, o sea, poco tiempo después. Así lo escribió. Adelante. Esta es una imagen ficticia, ¿sí? Esto es el Bullar desde un submarino propio, un submarino argentino, pero así nos debe seguramente haber visto el Conqueror a nosotros en algún momento, ¿sí? Este es el parte de guerra del Conqueror. Adelante. ¿Una más? Fíjense, cuando él describe el ataque al grupo de tarea 79.3, dice:
esta es hora de Greenwich, ¿sí? A tal hora la fuerza invirtió rumbo, la fuerza argentina se refiere a nosotros, y aumentó su velocidad levemente, aparentemente volviendo hacia la Argentina. A las 16:25 el Conqueror había recibido nuevas reglas de empeñamiento. Las reglas de empeñamiento, ¿qué son? Son los protocolos de combate. Ahí lo autorizaron a atacarnos. Que nos permitían atacar a los buques argentinos fuera de la zona de exclusión, del Target Exclusive Zone. El submarino fue a profundidad para acercarse al grupo de tareas y subsecuentemente efectuó un ataque exitoso con torpedos marca 8 sobre el crucero Belgrano. Esto resultó en 2 impactos que lo hundieron una hora después. Inteligencia obtenida posteriormente nos reporta que el destructor Bullard había reclamado haber sido impactado por un torpedo que falló en detonar. Si es verdad, este podría haber sido el tercer torpedo que se correlaciona con la grabación sonar de un tercer impacto, la grabación sonar hecha por el submarino. Esto sin duda fue el punto más alto de la patrulla y el empeñamiento más al sur de un buque de la Marina Británica en el Atlántico Sur en toda su historia. Posteriormente, dice, recibimos carga de profundidad en forma aleatoria por los destructores y que hicieron que nuestro buque, el Conqueror, se retirara a velocidad hacia el sur antes de circular alrededor del Banco Burwood. Esto no es real. Nosotros nunca hicimos lanzamiento de ninguna bomba. Pero por eso digo, fíjense, él mismo cita lo que hablábamos hoy de las bombas de profundidad, cómo lo complejizó en su pensamiento. Adelante. Adelante. Volvamos un poquito. Una más. El día 4, mientras estábamos patrullando el punto dato del Belgrano, el punto dato es la última posición conocida de un buque en el mar. Se denomina punto dato, dice. Un buque probablemente identificado como el buque Hospital Bahía Paraíso fue detectado y subsecuentemente seguido hasta el punto dato. Otras unidades fueron vistas en la búsqueda, fueron el Aviso Gurruchaga y 2 destructores clase Summer, ¿sí? Los destructores Bullard y Piedrabuena, y una aeronave 707, acá creo que se equivoca porque en ese momento no hubo ninguna aeronave de la Fuerza Aérea, sino había aviones de la aviación naval. Había Neptune, había Electra y había también Fokker. Desde que las nuevas reglas de empeñamiento, esos protocolos de combate, nos negaban a atacar a los buques que estaban empeñados en la actividad de búsqueda y rescate, el submarino se retiró hacia el norte, dejando a los submarinos sin ser molestados, a los destructores sin ser molestados. Adelante. Sigamos. Bueno, acá lamentablemente no se ve muy bien, pero este es el diario de guerra del destructor Bullard, ¿sí? El verdadero diario de guerra, donde básicamente dice: las 16:05 se siente un golpe seco sobre la banda de babor, altura máquina de proa. No alcanzo a leer, les ruego me disculpen, pero no sé, ¿o lo lees ahí? Ah, ok, no hay problema. Y después son las medidas que se tomaron, de que nos alejamos con el destructor Piedrabuena y demás, pero es todo consecuente con esto. Pero está muy relacionado con, efectivamente, con lo que les narré hace unos minutos, del golpe, de la detonación, la pólvora, el olor a pólvora, la escora del buque y demás. Se describe todo eso y se describe después toda la lesión que se perdió contacto con el Belgrano, todo lo que ya les narré. Adelante. Adelante. Bueno, hundimiento, estas fotos son muy conocidas.
todos saben que el capitán Mozo, comandante del Belgrano, fue el último en abandonar el buque junto con un suboficial, el suboficial Ramón Antonio Barrionuevo, con el cual tengo el gusto de conocernos y mediante una amistad a través de los años, un catamarqueño de ley, que lo obligó al comandante a abandonar el buque porque, me lo contó a mí en persona, el comandante no quería abandonar el buque, se quería hundir con el buque. Y él le dijo, si usted no salta, yo tampoco salto. Y ahí Bonzo dijo, bueno, salte usted y yo lo sigo, le doy mi palabra. Y así fue. Mientras tanto, nosotros nos estábamos alejando a máxima velocidad hacia el sur. Sigamos. Desde el lugar del hundimiento, que es aquí, teníamos un viento muy intenso, un viento de alrededor de 100 kilómetros por hora, ¿sí? El estado de mar hacía que estuviéramos en ese momento con olas de 5 o 6 metros que durante la noche se fue incrementando, tanto el viento como el estado de mar, y empezó a hacer derivar a las balsas hacia el sudeste. Es decir, las balsas, por más que tenían un ancla de capa, que es como si fuera una vela que largan por el costado, el viento era de tal magnitud que las hizo derivar igual. Las balsas normalmente tratan de atarse entre ellas, pero las olas que había hacían que esos cabos, esos lazos que unían la balsa se rompieran. A las 2 horas nosotros volvimos hacia el punto dato, es decir, sobre las 18:30 del mismo 2 de mayo, ya habiendo alertado todo el sistema, volvimos hacia el punto dato, el punto del hundimiento. Y en particular, discutían los comandantes, Grassi y Bárcena discutían entre ellos, como digo, yo lo escuché, eso está en mi artículo del boletín del Centro Naval. Finalmente Grassi, que si bien eran compañeros de promoción y amigos, dijo, yo soy el segundo de comando táctico, voy a ir primero, vos me seguís atrás, si a mí me la pegan, vos te rajás. Así fue la comunicación que yo escuché entre los dos comandantes. Y nosotros lo seguíamos visualmente sobre el horizonte, dentro del alcance radiotelefónico de alta frecuencia, siguiendo el crucero de gobierno. Para esto al destructor Piedrabuena, el tiempo desmejoraba, ya ahí se avisó se pidió apoyo aéreo, enviaron una nave Neptune, ¿sí? La búsqueda, y se destacaron otros 2 buques también en apoyo para el rescate. El buque Hospital Bahía Paraíso y el aviso Aragurruchaga. Adelante. Esta también es una imagen que no es real, pero para que se dé una idea el temporal que tuvimos que enfrentar, pobres los náufragos del crucero Belgrano a bordo de las balsas, pero recibimos el impacto de una ola que nos rompió los vidrios del puente de mando, al punto tal que el agua ingresó, que dio un operativo el radar y tuvimos que abandonar la sección frontal del puente de mando y estar adyacentes en la timonera. Al destructor Piedrabuena, un golpe de mar como este le sacó de su posición a la torre de artillería número 2, una torre de 30 toneladas. ¿Sí? 30 toneladas la desencajó. Eso es lo que estábamos pasando durante la noche que estábamos buscando a los náufragos del crucero General Belgrano. Para esto, a la noche se encendieron ya todas las luces del buque, se rompió el silencio radiotelefónico, es decir, navegábamos a baja velocidad, o sea, estábamos totalmente expuestos en la búsqueda de nuestros camaradas, que no sabíamos todavía si estaban vivos o muertos, qué había pasado, si había sobrevivientes o no. Y sí, si en algunas charlas que yo he dado han preguntado si sentí miedo, sí, sentí miedo. Sí, sentí. Y no me avergüenzo de decirlo. Pero debo destacar de los 301 hombres que éramos a bordo, solo tuvimos 3 casos, 3 hombres que tuvieron una crisis inhabilitante, que se recuperaron después. Pero fíjense el nivel de compromiso que teníamos, porque sí, teníamos miedo.
Esa famosa frase dice, el que no está en la guerra dice que no tiene miedo, o está loco, o miente. Bueno, creo que es así. Y yo acá tengo varios camaradas que estuvieron a bordo, y otros que seguramente han enfrentado otras circunstancias similares, y es así. Pero adelante. Estas son las otras unidades que participaron en el rescate. Dos aviones Neptune, el 2 Papá 112 y el 2 Papá 111, que fue el que finalmente avistó las balsas en condiciones de búsqueda muy dificultosas. Para esto nosotros, una vez que sobrepasamos el punto dato, el lugar del hundimiento, empezamos a ir hacia el sudeste, porque se hace el cálculo de lo que se llama el efecto viento deriva, el abatimiento producido, la compensación entre lo que es el viento y la dirección hacia dónde va y el efecto de la corriente de Malvinas. Eso se hacen unos cálculos y más o menos nos estaba dando una posición de dónde estaría el campo de balsas, que no estaba alejada de donde finalmente fueron encontradas. Lo que ocurre es que los buques íbamos a 16 nudos y con muy bajas condiciones de visibilidad, inicialmente separados entre 1000 y 2000 metros. Durante la mañana empezó a mejorar la visibilidad y ampliamos un poquito el sector de búsqueda. A las 9 de la mañana se escucharon emisiones radiotelefónicas ya de las balsas, quería decir que había sobrevivientes, no sabíamos cuántos ni dónde, pero había, no contestaban, ¿sí? Pero sin embargo las escuchamos y eso nos revitalizó, porque después de la noche que habíamos pasado nos imaginábamos la noche que estarían pasando los sobrevivientes, pero nos dio energía, nos energizó a todos. Había gente que llevaba muchas horas, ¿no es cierto?, despiertas y abatidas por la pérdida y el desconocimiento de camaradas que conocían, compañeros, amigos que estaban en el crucero Belgrano. El que se llevó a la parte más grande del rescate fue el Gurruchaga, tan pequeño, rescató más de 300 hombres. El Piedrabuena rescató 200 y pico y nosotros 86. Solamente 86, ¿por qué? Ahora les voy a explicar. El Bahía Paraíso también rescató sobrevivientes y cadáveres, lamentablemente, pero quiero destacar, adelante, este hecho. Este fue un milagro. Íbamos a encontrar finalmente a los náufragos del crucero Belgrano, porque ese cálculo que habíamos hecho estaba bien hecho, pero seguramente íbamos a tardar unas cuantas horas más. Ya en el límite de su autonomía, el avión Neptune, el 2 Papá 111, había detectado primero unas manchas de aceite y luego detecta ya al límite de su autonomía. El comandante, Pérez Roca, si uno me corrige, sabía que tenía que volver porque si no se caía al agua, no llegaba a Río Grande de regreso. Y consulta con su tripulación si se animan a tomar un riesgo más y volar 15 a 20 minutos más a ver si existía la posibilidad de encontrar algo. Y toda la tripulación le dijo, sí, señor comandante. Y voló 10-15 minutos más y avistó el campo de balsas. En el momento que avistan el campo de balsas, tira sonoboyas. Las sonoboyas son elementos como sonares muy pequeños que se lanzan desde las aeronaves, que despliegan, digamos, unos pequeños hidrófonos, y el operador de las sonoboyas escucha un rumor hidrofónico y clasifica como un ruido de submarino. Submarino que se clasificó como posible confianza baja. ¿Eso qué quiere decir? En términos navales se los explico para que se interprete con mayor facilidad. Es algo que no reúne condiciones para tener una clasificación de seguridad, de certeza de submarino o de probabilidad de submarino, pero no puede ser descartado que no sea submarino. ¿Me explico? Ahí nuevamente vuelve a haber otra comunicación entre los comandantes, entre Grassi, el comandante el segundo comando táctico, y mi comandante. ¿Qué hacíamos? ¿Seguíamos a la búsqueda de las balsas
¿O es que el submarino estaba derivando, es decir, dejándose llevar por debajo del campo de balsas y esperando que nos acercáramos para atacarnos? Yo escuché esa conversación también. Y vamos al rescate y que sea lo que Dios quiera. Así que ahí fuimos, junto con el Gurruchaga y el Piedrabuena. Y el Bahía Paraíso, que está presente acá, mi compañero y amigo Capitán Suárez, oficial de ese buque. Adelante. Esta fue la primera balsa que avistamos. ¿Y saben qué les cuento? ¿Sí? Salió un hombre de adentro de la balsa, levantando el brazo y gritó "¡Viva la patria!". Después de haber pasado más de 16, 18 horas, casi 24 horas, pues la primera balsa la vimos sobre la 1, 2 de la tarde, ¿sí? A bordo de esa pequeña embarcación sufriendo tremendo temporal. Iniciamos el rescate, adelante. Algunas balsas estaban en buenas condiciones, otras en malas condiciones, muchos con vivos, vimos algunos muertos. Ahí fue mi experiencia personal, que sí siempre cuento, cuando yo tomé conciencia que estaba en una guerra. Porque hasta ese momento era la historia. O sea, por más que había habido combate, habíamos sentido la detonación, que ya había aparecido el miedo, pero no la profundidad de ver los cadáveres. Cuando vimos que en una balsa había 3 cadáveres, fue un momento donde nos dimos cuenta, ahí podemos quedar nosotros. No quiero dramatizar con esto, sino simplemente les quiero transmitir a aquellos que por alguna razón no son marinos, las emociones que vivimos a bordo de los buques. Y acá en particular ustedes van a ver que hay un bote, aquí alcanzan a ver, hay un bote neumático. Y yo, ¿por qué el Bullard rescató solamente 86? Y otro rescató 300 y pico y otro 200 y pico, de los cuales es un rescate naval de los más exitosos de la historia marítima mundial. Del 93% de los que abandonaron el crucero Belgrano con vida, del 97% que abandonaron el crucero Belgrano con vida, fueron rescatados el 93%. Pese a todo lo que pasaron, ¿sí? Es decir, de los 300 hubo 323 que no salieron. De los 780 y pico que abandonaron el buque, algunos fallecieron a consecuencia de las heridas o quemaduras o por hipotermia. Pero fue un rescate muy, muy exitoso. En un boletín del Centro Naval yo también escribí un breve artículo hace unos años sobre el rescate y cuáles fueron las lecciones aprendidas. Pero no me quiero ir del tema. ¿Qué nos pasó a nosotros? Cuando estábamos rescatando las balsas, una de esas anclas de capa que le contaba, que son como esas pequeñas velas que van abajo del agua para que la balsa no se mueva, fue aspirada por una bomba del buque, una bomba de circulación de agua del buque. Y eso nos impedía parar máquinas, ¿sí? Porque si los condensadores no circulaba el agua de mar, se paraban las máquinas y no se podían reiniciar nuevamente. Entonces el comandante, ahí hablo del capitán Bárcena, fue el que concibió y dijo, pero no los vamos a abandonar. No podemos abandonarlo, porque si parábamos el buque, no arrancamos más, que vamos a la deriva. Entonces se le ocurrió, si arreamos el bote neumático con los nadadores de rescate y con el buque yo empiezo a dar vueltas, dijo Bárcena, alrededor de la balsa, va el bote neumático, sube 3 o 4 sobrevivientes, los trae y los vamos subiendo y nuevo reanudamos, hacemos la misma operación y eso se empezó a hacer y se hizo. Entonces, cuando otros recuperaban de grupos de A15, de A20, imagínense el tiempo que llevaba, que fuera el bote neumático hasta donde estaba la balsa, por más que nos acercábamos con el buque lo más próximo posible, llevaba tiempo. El otro problema que nos apareció fue que a veces íbamos
a todos los buques, no solo al Bullard, sobre balsas que estaban vacías, y empezamos a pensar cómo va a haber tantas balsas vacías. Estábamos malgastando el esfuerzo mientras transcurría el tiempo y la gente se podía estar muriendo. ¿Qué pasaba? Eran balsas que ya habían sido rescatadas, pero no tenían número, nada. Una de las lecciones que se aprendió, de un marcado con números. Las quisimos hundir, se le tiraron con la ametralladora de 1270, se tiraron los nadadores de rescate con cuchillos para cortarlas, para producir el ingreso de agua, que se hundieran. No se hundían. Y las mejores de todas fueron las balsas argentinas, las balsas Parisi. Entonces, alguien, no sé a quién se le ocurrió, tirémosle pintura arriba. Entonces, sobre el techo de la balsa adelante, así es como se rescataban a los náufragos desde el Bullard. Es así, foto real desde el Bullard. ¿Sí? El bote neumático ahí abajo, ¿sí? Y se los iba izando con un pequeño guinche, un arnés, se los iba levantando uno a uno. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de decir: derramemos pintura blanca sobre el techo de la balsa. Y se derramaban los tachos de pintura sobre las balsas. Cuando se veía con los prismáticos, no, tiene pintura. Esa balsa ya no tiene a nadie a bordo. Adelante. Ya estoy terminando. Bueno, este es un libro de Daniel Cavalieri que cuenta hasta la última balsa. Adelante. Sobrevivientes a bordo del crucero Belgrano en el Bullard, en el hangar del Bullard. Así es cuando ingresamos, fuimos el último buque en entrar, excepto el Bahía Paraíso, que se quedó por su condición de buque hospital, que entró días después. Del grupo de tareas fuimos el último buque en entrar, y entramos con la última arrancada porque el buque se paró. El buque, se plantaron las máquinas antes de amarrar, y el capitán Bárcena logró amarrar el buque con seguridad. Esta foto ya es con el comandante del crucero Belgrano, el capitán Bonce, en la cubierta de vuelo del Bullard, saludando a los sobrevivientes que habíamos traído. Adelante. Estas son escenas del desembarco de los sobrevivientes y su famoso grito de ¡Viva la Patria! Antes de subirse a las aeronaves en la base aeronaval Ushuaia, que los trajeron de regreso a Puerto Belgrano. Adelante. Ya en el puerto de Ushuaia, los dos destructores nos dieron la tarea de, con asiento en Ushuaia, patrullar todo el sector de la costa de Isla de los Estados, desde el estrecho de Lemer hasta el norte de la bahía de San Sebastián, casi estrecho de Magallanes. Porque como si bien critico esa decisión de haber ido usar el sonar en pasivo, digo que fue un acierto de la superioridad naval pensar que los ingleses querían atacar la base aeronaval Río Grande. Eso lo pensaron, eso lo concibieron, y esa es la tarea que teníamos nosotros, patrullar para disuadir, y a la vez con nuestros radares, el radar SPC-40, que era un radar aire muy, muy bueno, ese sí, pese a los años, había tenido todo un refit que lo había puesto en condiciones, ser el relevo del radar de Fuerza Aérea de Río Grande en caso que se averiara. Adelante. Y acá estaba la amenaza para los ingleses, los superestandar, que todos lo conocen. Adelante. Ya en Río Grande se cargaron los misiles. Adelante. Y ese fue el blanco. Unos días después, ese fue el blanco. El destructor Sheffield, el orgullo de la Marina Británica, el orgullo de la Fuerza de Tareas, gemelo de nuestros destructores Hércules y Santísima Trinidad. Gemelos exactamente iguales, y de hecho creo que es el destructor Santísima Trinidad que tiene una parte del original del Sheffield, porque hay una foto que acá no está, ¿sí? Que están los dos buques en Gran Bretaña en astillero, flotando uno al lado del otro en fase final de alistamiento. Adelante. Ese fue el ataque. Esta es una imagen de su pareja de superestandar, la sección, para hablar con propiedad. Ese fue el efecto. Todos conocen. Adelante. Y se hundió Sheffield. Impacto psicológico tremendo para la Fuerza de Tareas británica, y el gobierno inglés y el pueblo inglés, porque era la Armada Invencible. ¿Cómo los argentinos habían logrado esto? Entonces tenemos que neutralizar la amenaza. Y empezaron a concebir
esto, la Operación Mikado, ¿no? La Operación Mikado, donde dice, básicamente se relata, un día después, en la Costa de Tierra Fuego, los radares del detector Arabullar detectan al anochecer 3 ecos a escasas millas de la costa. Uno de ellos, el más potente, era un rumor radiofónico. Esto no es real, esto es un invento del diario, del rumor hidrofónico. Adelante. Este es un libro de Marcelo Larraqui, que describe la guerra invisible, en particular toda esta parte de las acciones frente a Río Grande. Hay varios libros escritos, ya lo vamos a ver. Tenemos aquí presente el autor de dos libros, el capitán Faquín, que es uno de los que escribió es el Bullar, un buque de 2 banderas, 1000 combates, con toda la historia en la Marina norteamericana y en la Argentina, y también lo editó en inglés, ¿sí? Es la única publicación que está en inglés sobre el buque. La guerra invisible se agotó rápidamente, adelante, y esta era la Operación Mikado. Ellos planeaban, al estilo de Raid de Entebbe, ¿recuerdan el famoso Raid de Entebbe? Donde los israelíes aterrizan en Uganda para rescatar a la tripulación y los pasajeros de un avión del AL secuestrado por terroristas árabes. Querían, con 2 aviones Hércules de Isla Ascensión, reabasteciéndose en vuelo, aterrizar tipo Raid en la base naval Río Grande para destruir las aeronaves, matar los pilotos y de esa manera neutralizar y destruir la máxima amenaza que tenían. Adelante. Son imágenes de... Adelante. Esto es contado por los británicos. Hay varios libros contados por los británicos, toda esta parte. Adelante. Pero los británicos hasta ahora solo cuentan una parte, cuentan la fase aérea, que básicamente esto sí es un gráfico de lo que ellos pensaban, venir con los 2 Hércules, ¿no es cierto?, y después ingresar por acá, pero sin embargo se produjo dentro del mando británico como una revuelta, diciendo que era una operación totalmente suicida con 0 probabilidad de éxito, porque claro, algunos pensaron, Río Grande estaba todo un batallón de infantería de marina protegiéndolo, no eran 14 guerrilleros africanos, ¿sí? Entonces se produjo una revuelta dentro de los SAS, dentro de las Fuerzas Especiales Británicas, que le costó la cabeza a un jefe de unidad. Y llegaron a la conclusión que tenían que hacerlo de otra manera, ¿sí? O por lo menos obtener inteligencia previa. Pero básicamente si podían hacerlo de otra manera. Adelante. Y fíjese, cuando uno empieza a googlear y encuentra y dice... Una alternativa al plan fue diseñada para infiltrar a los SAS en Argentina con la ayuda del submarino de la Marina Real HMS Onyx, que era el único submarino convencional. Hago esta diferencia con el submarino Conqueror porque el submarino Conqueror, un submarino atómico, nunca podía navegar en aguas poco profundas. Un submarino convencional sí lo puede hacer, ¿sí? Puede llegar a aguas someras, es decir, 30 metros, límite, 40 metros, pero para hacer una acción de alto riesgo, que a juicio del punto de vista del premio militar se justificaba, lo podían hacer. El plan consistía en lanzar comandos del Special Air Service varias millas fuera de la costa a la noche y hacer que hicieran su ruta hacia la costa a bordo de botes inflables. La Marina Argentina reclama que el Bullar disparó contra el submarino y un número de botes en una patrulla a 2 millas de Río Grande. Nunca disparamos al submarino porque nunca lo vimos al submarino. Ni lo escuchamos ni lo detectamos, pero sí a los botes neumáticos. ¿Por qué? Porque a la noche del 16 de mayo, sobre las 19, en el radar en uno de los radares, adelante, perdón, este es el submarino Onyx, ¿sí? El submarino Onyx, esta era la fase marítima, que hoy los ingleses nunca la reconocen. Reconocen sí la fase, limitadamente la fase aérea, porque reconocen que hubo 3 pilotos del helicóptero que apareció en Chile.
pero no de los 8 comandos que tiraron, que los mismos comandos ya han escrito que bajaron en tierra argentina. Esta parte los ingleses no la mencionan y tampoco salen a desmentir las innumerables afirmaciones argentinas sobre esta acción. Nunca salieron a desmentirlo. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. El helicóptero sí quedó la evidencia. Por eso reconocen que hubo una infiltración por modo aire, pero no un intento de infiltración por modo superficie con bote neumático. ¿Por qué? Adelante. Bueno, esto ya lo leímos, adelante. A esa noche, uno de los radares detecta 3 ecos que se iban navegando a 12 nudos, o sea, unos 15 kilómetros por hora hacia la costa, en una formación muy clara, uno delante y a los costados otros 2. Entonces, en una formación, o sea, seguían un rumbo determinado, una velocidad sostenida. Entonces se encienden otros radares, porque nosotros estábamos, no todos los radares encendidos de forma permanente para precisamente engañar al enemigo y evitar también ser detectado uno mismo, porque cuando uno emite, el otro escucha. Se enciende el otro radar y también son detectados 3 ecos en la misma posición. Era el radar de búsqueda de superficie, el radar de navegación, que yo digo era mi radar, que era nuevo, y curiosamente un radar británico, un radar DECA, que tenía 1 año de nuevo. O sea, se veía, cualquier cosa se detectaba. En un mar calmo como era esa noche, con muy poco viento, los camaradas que están aquí presentes lo pueden recordar, un bote neumático sale, estaba a 5.000 yardas, o sea, 4.000 y pico de metros del buque. Y ahí se hace fuego con la Torre 2. Para atrás, por favor. Se hace fuego con la Torre 2. El comandante, el capitán Bárcena, con el asesoramiento que recibió, decidió, dice, hacer 3 salvas de artillería contra esos blancos, porque no solo estaba el radar de navegación, el radar de búsqueda de superficie, sino el radar de control tiro, que es un radar específico que dirige los cañones, que también los tuvo. O sea, había 3 sensores que tenían los mismos blancos simultáneamente. Ninguna duda que eran botes neumáticos, porque después de la salva de artillería, después de las 3 salvas de artillería continuadas, ¿sí?, los botes esos contactos invirtieron rumbo, aumentaron velocidad a más de 20 nudos y se fueron mar afuera. Eso quedó registrado en los 3 radares y en los gráficos que se hacían en la central de informaciones de combate. A mí no me la cuenten. O sea, eso lo vimos, eso quedó registrado. Adelante. Esto es como un helicóptero que infiltraron helicópteros Siquín, similares a los que tenemos nosotros, pero de la fábrica Westland. Adelante. Con este radar, que en el SPC-40, el radar aire, que está en el Museo Naval de la Nación, ¿sí?, se detectaron el día 18, o sea, esto fue, lo que yo les conté de los botes, fue el día 16, 16 al anochecer. En la madrugada del día 18 intentan la infiltración por modo aéreo. Adelante. Bueno, este es un gráfico del radar, ¿sí?, donde se detectó la aeronave que ingresó desde el norte. Adelante. Que ingresó desde el norte, se posó sobre suelo argentino unos escasos minutos, ¿sí? Para esto lo detectamos, se avisó a la base naval Río Grande y rápidamente se dispararon las alarmas, salieron las patrullas, ¿sí?, de infantería de marina, y los ingleses fueron con su helicóptero y volaron hacia Chile, pero quedaron 8 comandos que tuvieron que hacer su camino a pie hacia Chile, porque evidentemente habían perdido la sorpresa, que yo, como mencioné, factor vital en toda operación de combate. Adelante.
Adelante. Estas son imágenes que se vieron en su momento del helicóptero cerca de Punta Arenas, ¿sí? Y bueno, estas son informaciones de medios británicos, ¿sí? Muchos años después, cómo la operación Plan Duff se mantiene en una de las misiones militares más secretas. La operación Plan Duff es la de los botes y el helicóptero, ¿sí? Adelante. El rol de las fuerzas especiales, los SAS, estos de la BBC, donde habla cómo después de sufrir ataque al Sheffield, intentaron atacar. Adelante. Uno de los pilotos habla Operación Muerte Segura, ¿sí? Adelante. El diario de Telegraph, la misión suicida en las Islas Malvinas podía haber sido la operación Mikado, que era la operación Mikado, podía haber sido, no leo bien de aquí, have been a brave assault. Habría sido un asalto de los más bravos en las, digamos, heroicas tradiciones de los comandos británicos, o una hubrística misión suicida. Bueno, estos son libros que se han publicado, como ya le dije, el de Marcelo Larraqui, este es el destructor Bullard, que lo escribió el capitán Washington Barson, nuestro comandante, con los testimonios de un montón de tripulantes. O sea, el resto de los libros son de autores. Acá escribe desde el conscripto hasta el suboficial, el cabo, el cantinero, un montón de gente. Y cada uno cuenta su historia, de cómo la vio, qué es lo que sintió, y todos coinciden finalmente en lo mismo. 40, 45 testimonios no pueden ser dibujados, ¿sí? Un autor puede dibujar una historia, pero 40 testimonios es imposible. Adelante. Estos son otros dos libros que se han escrito también sobre las 3 andanadas en la oscuridad, y el ataque a Río Grande, la operación Mikado, y esto finalmente yo creo que es la publicación más seria, los libros más serios en cuanto a lo técnico, ¿sí? Que son los escritos por, como dije recién, por el capitán Faquín. Adelante. Bueno, finalmente ya les doy el descanso que merecen después de haberme oído durante más de una hora. Hablo de un buque, el destructor Bullard. Hablo de una tripulación. Hablo de un comandante, foto de 1982, el capitán Washington Bárcena. Adelante. Y hablo del capitán Bárcena hace unos días, el desfile del 9 de julio, saludando en el momento del pasaje de la bandera de guerra de la Escuela Naval Militar. Y hago esta reflexión, que siempre la hace Bárcena, como está en nuestra Constitución Nacional, en la cláusula auditoria primera, la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, seguramente a través de la diplomacia, de cuando somos una nación más seria, más comprometida, más insertada en el mundo. Pero esto está en la Constitución Nacional. Con esto finalizo y les agradezco a todos la paciencia, mi homenaje a nuestro comandante, que lamentablemente está guardando reposo, y esta fue la historia del destructor Bullard y su comandante. Muchas gracias.